Ya, este videito que estoy grabando ahora es un videito para acompañar un poco sus estudios, para aquellos que no estuvieron presentes hoy día en el taller y para aquellos que sí estuvieron puedan repasar, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene que relación con el teorema de Pitágoras, que es la materia que están pasando en matemáticas. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice que todo triángulo rectángulo, o sea, que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Suena difícil? Sí, suena difícil, pero ¿qué tengo que yo entender? Es que de acuerdo a lo que me dice Pitágoras, yo puedo calcular el valor exacto de un triángulo rectángulo. ¿Cómo yo identifico un triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo tiene uno de sus lados, o sea, uno de sus ángulos es equivalente a 90 grados, ¿ya? Ahí yo sé que es un triángulo rectángulo. Para que sea más fácil de entender, vamos a ver a este ejemplo del hipopótamo. Para yo poder saber cuál corresponde a la fórmula, en este caso a A, a B o a C, tengo que entender que siempre la hipotenusa va a ser el lado más extenso en donde se acuesta el hipopótamo. Entonces este va a ser mi valor de C. En el valor de las otras, de los catetos, yo voy a entender que tengo un cateto y otro cateto. En este caso los tengo con un nombre de opuesto y adyacente porque va a depender netamente de donde esté el ángulo anotado. En este caso yo tengo este ángulo y me pueden decir en una pregunta, calcula el valor del cateto adyacente, en este caso que es el que está al lado del ángulo. Ya, este es el ángulo, se los voy a mostrar. Este es el ángulo, este. Puede tener un ángulo acá y recuerden que siempre va a tener un ángulo que es el que mide 90 grados, en este caso. ¿Ya? Entonces, así si me pregunta, no sé, pone un ejercicio, me dice, calcula el valor del cateto adyacente, yo ya sé que es el que está al lado del ángulo correspondiente al que me dicen. Y si me dicen que tengo que calcular el del cateto opuesto, yo tengo que ver el que está opuesto al ángulo, o sea, el que está de frente. Y este vendría siendo el cateto opuesto. Eso solo en algunos ejercicios, porque en otros ejercicios que no te piden calcular el adyacente o el opuesto, tú le puedes dar el valor de A y el valor de B. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a entender que la fórmula dice que a cuadrado más b cuadrado me va a dar el resultado de c cuadrado que vendría siendo nuestra hipotenusa. ¿Qué es lo que tenemos que identificar acá? Que estas son potencias. ¿Qué son las potencias? Las potencias es un número que se multiplica las veces que indica, en este caso, esta es la potencia. Entonces dice que un número es, de acuerdo a la base, se multiplica la cantidad de veces que nos indica el exponente. En este caso, A lo vamos a elevar a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar A por A más B por B es igual a C por C. Esta es la lógica de la fórmula. Vamos a volver a entender que la hipotenusa siempre va a ser nuestro lado más extenso. Nuestro lado más extenso, en este caso donde está el hipopótamo acostadito. Tenemos los catetos, que son estas líneas que aparecen al costado. Pueden ser llamados opuestos o adyacentes o podemos ponerle cateto A, cateto B. Ahora vamos a ver unos ejercicios. En este caso, nosotros tenemos que comprobar si es que el teorema de Pitágoras se cumple. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a hacer este ejercicio 2, que claramente es en donde uno puede decir de manera así como certera de que es un triángulo rectángulo porque uno puede ver que aquí se conforma un ángulo de 90 grados. En este caso no está anotado, por lo general cuando se conforma un ángulo siempre tiene el cuadradito acá, ¿ya? Entonces vamos a ir supliendo los valores. ¿Qué tengo que recordar? Yo la fórmula, que a elevado a 2 más b elevado a 2 es igual a c elevado a 2. En este caso yo voy a ir dándole la asignación de las letras. ¿Qué habíamos dicho? Que el lado más extenso, en este caso el que tiene 13 centímetros, va a ser donde se acuesta el hipopótamo. Entonces este lado, este que está acá, va a ser nuestra hipotenusa. Entonces a este lado le vamos a llamar C. Y los otros le podemos poner el valor de A y el valor de B. Y de acuerdo al valor que indica acá, en este caso los centímetros, nosotros vamos a ir reemplazando siguiendo la fórmula que está acá, esta fórmula. Entonces, vamos a darle el valor de A, que son 5 centímetros, y lo vamos a elevar a 2, más el valor de B, que son 12 centímetros, y lo vamos a elevar a 2, y el valor de C, que son 13 centímetros,
aquí vamos a borrar, que son 13 centímetros elevado a 2. Y calculamos, 5 por 5 son 25, más 12 por 12, 144, y 13 por 13 creo que son 169, si no mal recuerdo, pero vamos a hacer el cálculo, a ver, 13 por 13 son 169. Ya, ahora que yo ya tengo los valores asignados, voy a tener que hacer la suma y voy a sumar estas dos partes, A y B. 25 más 144, 25 más 144 son 169. Eso quiere decir que aquí sí se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Este sí realmente es Pitágoras. En este caso vamos a hacer lo mismo y vamos a ver si se cumple o no, si es teorema, o sea, si cumple o no el teorema de Pitágoras. En este caso en el ejercicio 3, acá. Y le vamos a ir asignando los valores de acuerdo a lo que me aparece acá. Voy a darle el valor de A, que es el valor de uno de los lados, el valor de B, y al más extenso yo le voy a dar el valor de C. Este va a quedar A, este va a ser C, que es el más extenso, y este va a ser B. 2,5 elevado a 2 más 5 elevado a 2 es igual a 4 elevado a 2. Calculo 2,5 por 2,5 me da el resultado de 6,25, más 5 por 5 son 25, 4 por 4 son 16. Sumo 6,25 más 25 y veo si me da 16. En este caso, 6,25 más 25 me da 31,25. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Veamos la siguiente. En este caso, el profesor también nos está indicando de que podemos calcular sin la necesidad de ver un triángulo, si es un triángulo, porque cuando yo junte estas líneas voy a conformar un triángulo. Tenemos tres medidas. Si yo las uno, les pongo un punto, se va a conformar el triángulo. Pero en este caso nos está dando solo medidas. Entonces nosotros tenemos que ver si efectivamente es un triángulo rectángulo, un obtusángulo o un acutángulo siguiendo la fórmula de Pitágoras, que decía Pitágoras que A elevado a 2 más B elevado a 2 es igual a C elevado a 2. En este caso yo voy a hacer líneas, porque aquí tengo que de alguna forma representar esto. Voy a ordenar siempre de menor a mayor. En este caso voy a partir por la línea del 12 centímetros. Esta va a ser nuestra primera línea. Después vamos a tener la línea de 16 centímetros y la otra línea de 20 centímetros. Como sabemos, el lado más extenso, el de mayor valor, va a ser nuestra hipotenusa. Entonces a este le vamos a llamar C. Y a estos dos valores les vamos a poner A y les vamos a poner B. Y voy a hacer el reemplazo. Voy a decir que A, este es 12, 12 elevado a 2 más 16 elevado a 2 es igual a 20 elevado a 2. Vamos a comprobar. 12 elevado a 2 son 144 más 16 por 16, que es elevado a 2, son 256, es igual a 20 por 20 son 400. Ya, si yo sumo 144 más 256, me da 400. Eso quiere decir que, aquí la suma me da 400, quiere decir que efectivamente esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque me permite saber que la suma de A y B es igual a C. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso vamos a ordenarlos también de menor a mayor. Tenemos la primera línea, que son 10 metros, la segunda línea, que son 12 metros, y la tercera línea, que son 13 metros. Voy a volver a hacer la fórmula. Voy a darle el valor de a esta, que es la primera, a B, esta que es la segunda, y la más extensa se va a llamar C. Y hago la fórmula. Digo que A, 10 elevado a 2, más 12 elevado a 2 es igual a 13 elevado a 2. 10 elevado a 2 son 100, más 144 es igual a 13 por 13, son 169. A simple vista yo ya entendí que efectivamente aquí no se cumple la premisa, porque si yo sumo 100 más 144,
me va a dar el valor de 244. O sea, aquí no son iguales, aquí no se cumple. Pero ¿cómo voy a saber yo y a identificar si efectivamente este es un triángulo acutángulo o un obtusángulo? Porque aquí tengo que identificar. ¿Qué dice acá? Que el triángulo acutángulo dice que la suma de A más B es mayor a C. Ahí yo puedo entender que es un acutángulo. Cuando entiendo yo que es un obtusángulo, que dice que la suma de A y B es menor a C. En este caso, si yo sumo A y B, es mayor que C. ¿Qué quiere decir? Que cuando es mayor es un obtusángulo, o sea, un acutángulo, perdón. La suma de A y B es mayor que C. Aquí la suma de A y B es mayor que C. Y voy a entender que es un triángulo acutángulo. Entonces aquí yo le puedo escribir perfectamente que es un triángulo acutángulo. Ya. Y los otros se hacen igual. Voy viendo si la suma es mayor o menor. Si es mayor, recuerden siempre, si la suma de A y B es mayor que C, vendrían a ser un triángulo acutángulo. Si la suma de A y B es menor que C, vendría a ser un triángulo obtusángulo. Y en este caso, lo que nosotros tenemos son ejercicios en donde tenemos que ya ponernos un poquito más creativos y hallar la medida de acuerdo a lo que nos indica acá. Entonces aquí vamos a empezar a tener incógnitas. Le vamos a asignar los valores que corresponden. La parte más extensa, recuerden que siempre va a ser la hipotenusa, ¿cierto? Entonces en este caso va a ser la C. Vamos a tener el lado A y el lado B. Y vamos a reemplazar, recuerde la fórmula, A elevado a 2 más B elevado a 2 es igual a C elevado a 2. Y reemplazamos, A elevado a 2 sería 3 elevado a 2 más B elevado a 2, que serían 4 elevado a 2, es igual a C elevado a 2, que vendría a ser nuestra hipotenusa. Hacemos el cálculo, 3 elevado a 2 son 3 por 3 son 9, más 4 por 4 son 16, y me dice que es igual a C elevado a 2. Hago la suma, 9 más 16 son 25. Y aquí me va a quedar esto de aquí. Para poder yo calcular, hacer este cálculo, tengo que entender que vamos a ver el inverso aditivo de aquí de la potencia. Cuando nosotros cambiamos o hacemos el cálculo o queremos eliminar una potencia, tenemos que entender que en una ecuación, cuando yo cambio de lugar del igual, va a cambiar el signo de todo lo que yo vaya a hacer. Por ejemplo, si yo aquí sumo, al otro lado del igual, yo voy a restar. Si aquí yo resto, al otro lado yo voy a sumar. Si en este lado yo multiplico, al siguiente lado voy a dividir. Si aquí divido, al siguiente lado voy a multiplicar. Si yo tengo una potencia, cuando yo la cambio de lugar, va a pasar a ser una raíz. Esto no lo tienen que olvidar. Si yo tengo una potencia, al lado siguiente pasa a ser raíz. En este caso, yo tengo una potencia. Para eliminar la potencia, yo tengo que ponerle una raíz. Y voy a calcular la raíz de este valor. La raíz de 25 vendría a ser 5. O sea, el valor de C sería 5. Y aquí aparece la solución, que serían 5 metros. En este lado lo mismo, voy a asignar el valor. El lado más extenso va a ser nuestra hipotenusa, que automáticamente va a pasar a ser C, este va a ser A y este va a ser B. Reemplazo los valores. 5 elevado a 2 más 2 elevado a 2 es igual a C elevado a 2. Hago el cálculo, 5 por 5 son 25, 12 por 12 son 144 y va a ser igual a C elevado a 2. Sumo 25 más 144 me va a dar 169, que es igual a C elevado a 2. Descarto la raíz, o sea, la potencia, y le agrego la raíz. Y calculo, la raíz de 169, si no mal recuerdo, es 13. A ver, vamos a ver. Raíz de 169 es 13. O sea, la solución está correcta aquí. Entonces, C va a valer 13. Y ahí está mi resultado. Entonces, el valor de C va a ser 13 centímetros.
Eso es como lo más importante que ustedes tienen que tener en consideración. Los otros ejercicios también se basan en la misma lógica. Recordar bien la fórmula, identificar muy bien cuál es la hipotenusa. La hipotenusa, recuerden que siempre va a ser el lado más extenso. Recuerden al hipopótamo. Eso, si tienen alguna duda, me escriben. Si tienen alguna duda con la guía también, son 2 guías en algunos casos. En los otros cursos hay un video. Pero esto igual yo lo voy a mandar porque les va a servir para apoyo en la prueba. Recuerden, cualquier cosa que necesiten me pueden avisar. Yo voy a estar siempre al pendiente de ustedes. Que tengan un buen día.